La clase pasada estuvimos hablando pues realmente de un depósito, una caja, ¿no? Cuando hablamos de rotación de masas líquidas, pues literal es algo parecido a lo que tengo aquí en el dibujito. Es seguro que todos alguna vez en la vida hemos disuelto pues al menos azúcar en el agua para hacer agua de limón, o han hecho chocomilk, o han hecho un licuado, una cosa por el estilo. Entonces deberían estar familiarizados con el hecho de que cuando giramos en el agua se tiende a formar este paraboloide de revolución. Aquí, en lugar de que haya planos de equipresión, que fue el término nuevo que les di la clase pasada, decíamos que los planos de equipresión son líneas horizontales, ¿no? En el caso de masas líquidas en rotación, los planos de equipresión tienen forma también de paraboloides. No se alcanza a distinguir también en esta figura de todos modos. Quiere decir que también aquí abajo, debajo del vórtice, tendría yo un plano de equipresión, que por supuesto no me salió paraboloide, pero ustedes imaginen que sí. Acá abajo habría otro y así sucesivamente. Y entonces también recordatorio, entre comillas, de cosas que les platicaron en otros cursos de física. Cuando estamos hablando de giros, hay dos fuerzas a las que hacemos referencia, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Y por aquí hay un asunto filosófico, o al menos yo como que recuerdo parcialmente que nos decían que una de las dos era como la aceleración de veras y la otra era la reacción, ¿no? Este concepto de que a cada fuerza aplica una reacción y que tendría que haber un equilibrio, pero bueno, nuestra experiencia en la vida cotidiana nos dice que no hay un equilibrio. Por eso es que cuando estamos en uno de estos juegos como los que les platicaba la otra clase, estos en los que hay sillitas y te ponen a girar alrededor de un eje, pues claro que podría salir proyectado, ¿no? Si no hubiera aquí un límite en la silla, te giran y por supuesto que sí, lo que tú percibes es nada más la fuerza centrípeta, y la fuerza centrífuga que debería existir para mantener el equilibrio, pues no siempre está presente. Pero bueno, estos conceptos sí los recuerdan, ¿verdad? Sí se los platicaron. Y estas aceleraciones tienen su denominación o su expresión matemática como esta. Omega, por supuesto, es la velocidad angular. Y la aceleración y la velocidad angular están relacionados por el brazo o la posición. ¿Qué quiere decir esto? A ver, otra vez voy a regresar a mi dibujito de las sillas estas. Yo sé que ustedes tienen muy buena imaginación y sí saben perfectamente de qué les estoy hablando, aunque sea un dibujo bien feo. El punto es que esta velocidad angular está relacionada con cuántas vueltas les doy, por ejemplo, en un minuto, ¿no? A lo mejor, no sé, son 30 vueltas en un minuto. Suena como velocidad razonable para un juego de estos, ¿no? Más o menos. En 2 segundos le das una vuelta. Es un aparatote grande, pues yo esperaría que sí, ¿no? Más o menos. 10 vueltas en un minuto, ¿va? El asunto es que la aceleración, sí, por un lado está relacionado con si yo me excedo entre 10 o 30 vueltas por minuto. Y la otra tiene que ver con la posición de las sillitas. Si yo tuviera a un individuo aquí parado o sentado, no sé, percibiría menos esta energía que tiende a proyectarnos al exterior que cuando yo pongo a los fulanitos aquí sentados. Estos de acá reciben una magnitud de aceleración mucho mayor porque están en una posición con respecto a R mucho mayor. Otra cosa importante, una apunta hacia el centro y su correspondiente apunta hacia afuera. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando estás tú aquí, sientes que te expulsa de manera tangencial al giro. Siempre es tangencial. Y si se fijan, estas dos pues tienen dirección opuesta. O sea que si yo estuviera en equilibrio, como aquí este límite de la sillita, esta también es tangencial al giro, pero esta va hacia adentro. Esta es la que evita que salgamos proyectados del juego. Nada más recordatorio de conceptos. Bueno, ¿y para qué les estoy diciendo tanto esto de las fuerzas y las aceleraciones? Bueno, la palabra clave que yo mencioné fue tangencial. Esta es la superficie del vórtice, otra vez. Y cuando digo tangencial, realmente quiero decir que puedo dibujar una línea tangente. Ya saben, las líneas tangente o las tangenciales son líneas que tocan en un solo punto a una curva. Cuando se las enseñan
En trigonometría les hablan a veces de tangente y se refieren a círculos. No solo son para círculos, son para cualquier curva, ¿no? Por eso también cuando hablamos de derivadas, pues decimos, ay, es que hay una línea tangente que no quedó tangente, pero ustedes hagan de cuenta que sí, hay una línea tangente por acá, y las líneas tangentes que son para máximos y mínimos, estas derivadas, chalala, ¿no? Son puros conceptos de matemáticas que ya se saben. Y entonces, bueno, yo tengo aquí mi vórtice, hacia afuera crece R, hacia arriba crece Z. Esta línea tangente, como les acabo de decir, también se relaciona con la derivada. Ay, vuelvo a hacer el dibujo feo que tenía. Si yo tengo una función, la función que sea, y digo, es que le voy a sacar la tangente. Ahora sí me quedó más o menos tangente. Esta tangente, normalmente esto lo hacemos en cartesianas, dy y dx. Esta de acá es la derivada de y con respecto a x. Que es lo mismo, por cierto, esto es una pendiente, ¿no? Como es una línea recta, yo podría aquí medir los valores grandotes y decir, pues claro, crece, por decir algo, 2 en y y crece 1 en x, ¿no? Estos son delta y entre delta x. Esto es puro recordatorio de matemáticas. Espero no estarlos confundiendo. Lo que decimos cuando hablamos de derivadas es que estos deltas se vuelven tan chiquitos que son de tamaño diferencial. Y eso lo utilizamos sobre todo pues, cuando estamos hablando de figuras con geometría complicada. Entonces es útil decir, pues sí, veo divisiones diferenciales, ¿no? Entonces, así como se hace aquí la derivada como una tangente a esta función, en este caso estoy hablando de esta superficie que es el paraboloide de revolución. Esta dirección es Z, esta de acá, insisto, es R. Esta tangente a esta superficie es análoga a esta que les dibujé acá. Entonces tengo la derivada de Z, que es el eje vertical, con respecto a la posición en R. Y también la otra cosa que les estoy dibujando aquí, o sea, este concepto lo voy a usar, pero por lo pronto lo dejo aquí descansando. Otra cosa que es importante ubicar es que en este paraboloide de revolución hay dos fuerzas que yo llamo aceleraciones. La centrífuga y la centrípeta, ¿no? Una hacia adentro, otra hacia afuera. Esta figura, que es una masa líquida, existe seguramente, en todos mis ejemplos va a estar sobre la superficie de la Tierra, así que hay una gravedad normalita, la de toda la vida, 9.81. Entonces, al final de cuentas, esta fuerza que empuja a proyectar hacia afuera el líquido y la gravedad juntas van a ser el nuevo campo gravitacional modificado. Entonces, literal, voy a sumar esos dos vectores. Tomo este vector y tomo este vector. Y otra vez les recuerdo que el método que utilizamos para sumar vectores es el del paralelepípedo. Entonces le saco su paralelo a los dos vectores y donde se juntan, yo tomo el origen donde comenzamos a hacer esta operación, trazo un vector y esta es mi gravedad efectiva. Esta línea diagonal negra dice gravedad efectiva. Pues resulta que las matemáticas y la geometría son tan bonitas que este ángulo que yo formo aquí, este ángulo alfa, se corresponde a que yo girara todo este triángulo y va a ser exactamente este mismo ángulo alfa que yo estoy formando con la tangente a la curva. Y la razón de esto lo dije acá. Dije que la aceleración percibida siempre es tangencial al giro. Entonces, estoy redundando en las palabras. Espero no confundirlos y más bien hacer énfasis. Esta fuerza de expulsión es tangencial a la superficie que se forma en la masa rotatoria y por eso es que esta tangente equivale en ángulo a esta gravedad efectiva que yo acabo de formar. Y entonces, ¿todo esto para qué? Al final de cuentas, esta tangente del ángulo, que por definición esto es trigonometría, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, esto es igual, como es este mismo ángulo, este cateto de acá es esta aceleración. Creo que aquí debí haber dejado aceleración primero. Es aceleración entre G. Este es el cateto opuesto, que es el mismo de acá. Y el cateto adyacente a alfa es esta GN. Y la definición de esta aceleración, bueno, menos aceleración, se las puse acá arriba. Es esta.
la velocidad angular al cuadrado por radio. Entonces, al final de cuentas, esta igualdad es realmente la que me va a servir. Y bueno, aquí el asunto importante es que esta ecuación genérica es la ecuación de cualquier plano de equipresión. De este que yo decidí dibujar, pero también de uno que está más hacia afuera y de uno que está todavía más hacia afuera y así sucesivamente. Porque al final de cuentas, cuando yo me pongo a hacer el chocomilk o un licuado, lo que sea, no nada más existe el vórtice que yo alcanzo a distinguir como superficie. En cuanto a la presión, digamos que hay otros paraboloides de revolución que se van formando, aunque no sean perceptibles a la vista, pero con esta misma figura. Este plano de equipresión lo vamos a resolver para velocidades angulares constantes. Esto significa que cada que yo les ponga un problema en el que les pregunte la presión, una condición importante es que les voy a decir, a ver, explícame qué sucede cuando la velocidad angular es constante igual a este valor. Entonces, si esta velocidad angular es constante, yo puedo entonces integrar esta expresión. Y bueno, si se fijan, voy a integrar desde la posición Z0, que le voy a llamar así aquí abajo, a la posición Z, cualquier posición de altura. Y los dos límites en cuanto a la otra variable que es R, va a ser desde radio igual a 0, que es también aquí, hasta radio que se llame pues el radio al que me interese tomar la medición. Cuando yo integro esto, pues aquí sí utilicé los dos límites. Aquí radio igual a 0, pues ni siquiera lo escribo porque no tiene mucho caso. Entonces nada más es velocidad angular al cuadrado. La R se vuelve al cuadrado sobre 2 por G. Esta, por cierto, en geometría es la ecuación del paraboloide de revolución. Les he estado, dice y dice esta frase, pero bueno, ya se las presenté geométricamente. Esta es su ecuación. Esta ecuación, ¿para qué la quiero? Casi todo lo que llevamos del curso hemos usado esta ecuación para hablar de presiones manométricas. Pues el asunto es que las presiones manométricas necesitan una altura. Esta altura es justo esta diferencia entre z menos z0. Entonces, esta ecuación, como lo pongo aquí entre comillas, me va a permitir traducir, yo estoy con un cuerpo, un fluido, y lo estoy haciendo girar a esta velocidad y en esta posición yo quiero saber cuál es la presión manométrica que va a estar sufriendo el fluido. Ah, ok, pues esto no lo puedo meter directamente a esta ecuación, pero con esta información lo traduzco a un delta H, por así decirlo, es este Z menos Z0, y este sí lo voy a poder meter aquí. Nos están pidiendo calcular la presión manométrica aquí, en la posición M, en dos condiciones, cuando la velocidad angular es 0 y cuando la velocidad angular son 100 radianes por segundo. La velocidad angular a veces la podemos escribir de dos maneras. La que yo les escribí hace rato, les hice trampa porque es la que medimos más fácil así en la experiencia cotidiana. Pero la velocidad angular casi siempre los medimos en radianes. La razón es que los radianes son una unidad pues muy extraña. Los radianes existen pero no existen. O sea, cuando hacemos el análisis dimensional hacemos como que esto no existe y no nos altera en nada. Mientras que si tenemos vueltas, sí tenemos que saber cuánto mide la vuelta y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, espero que se acuerden de estas interconversiones. Ahorita no lo vamos a usar. Más adelante, si no, les recuerdo esa fórmula. Según yo, tienen los datos completos. El punto de que esta sea un tubo capilar, tubo muy delgado, es para que no se preocupen en si esta distancia es relevante para encontrar yo la posición de M. O sea, me están dando la distancia tal cual yo la tengo que usar de radio de M, que son estos 0.8 metros, y me están diciendo una altura que, bueno, seguramente ustedes encontrarán qué hacer con ella. Esta otra altura también ustedes encontrarán qué hacer con ella, seguro. Espero. En el inciso A, bueno, este es un ejemplo de manometría. Realmente aquí lo que importa es esta diferencia de alturas, estos 0.2 metros o 20 centímetros. Aquí es directamente la fórmula de la presión manométrica, densidad por gravedad por esta diferencia de alturas. Y yo esperaría que todos coincidamos más o menos en este resultado.
Para el inciso B, aquí sí es relevante el tema de estos giros. Esto es lo que les aclaraba yo de que en el análisis dimensional es como que no existiera. Y este radio es, al final de cuentas, la distancia desde el centro de giro o el eje hasta la posición que me están pidiendo determinar. Entonces lo que está sucediendo aquí es que es el equivalente a que hubiera un paraboloide de revolución y yo quiero saber exactamente cómo se comporta en el punto M. Me quedó chueco para variar. Imagínense que este paraboloide pasa exactamente por el punto M y son 0.8 metros. Entonces lo que yo quiero saber es cuál es la presión manométrica en todo este plano que ya quedamos que tiene forma parecida a un cono, es un paraboloide. Por eso utilizamos esta fórmula para ver este plano en qué diferencia de alturas, aquí hay un Z y aquí hay un Z0, qué diferencia de alturas me da como resultado. Esta diferencia de altura Z menos Z0 es la que yo voy a poder traducir para poder meter en este término. Entonces, bueno, pues aplicamos la fórmula tal cual. Les debe haber dado algo parecido a mí. Pues al final de cuentas, el problema se resuelve, digamos que con un formulazo. El detalle que en muchas ocasiones, pues parece pasar inadvertido, es que ya habíamos dicho que en reposo, ya ando hablando inclusive, en reposo hay 20 centímetros aquí, esos no van a desaparecer. Entonces, estos también los tengo que agregar cuando yo hago mi cálculo de presión manométrica en el momento de hacer el giro.